Gloria a Dios. Gracias a Dios. Levanta tu Biblia y vamos a hacer nuestra declaración de fe para dar lugar a la palabra que el Señor tiene para nosotros esta noche. Así que vamos a decir todos juntos con tu Biblia en la mano. Decimos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para dar buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, para santificar a Dios en nuestros corazones y para presentar defensa con mansedumbre, no contenciosos, sino amables para con todos, a fin de que seamos perfectos en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra. Y el mismo Dios de paz nos santifica por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Bien, amada iglesia, vamos a dar lugar a la palabra. Como ya saben, les pido constantemente que en la medida de lo posible pongan sus teléfonos en modo avión. Tratemos de que no haya nada que nos pueda distraer. Salvo que sea algo muy urgente, que tengamos que salir, está bien, pero que nadie pierda la palabra de Dios que hoy va a ser compartida. Recuerden, iglesia, que estamos por cerrar la serie de Aprendiendo a Pedir Sabiduría y lo estamos finalizando, analizando y estudiando las 4 preguntas de Dios en el Edén. Las 4 preguntas de Dios en el Edén. Y el texto con el cual vamos a escudriñar hoy está en Génesis capítulo 3, verso 11. Génesis capítulo 3, verso 11. Dice así la palabra de Dios, Génesis 3, verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Bien, la semana pasada estábamos finalizando el mensaje. Voy a ser muy puntual porque lo que hoy el Señor trae para nosotros, aunque no es muy largo, no quiero ir muy rápido. La semana pasada hablábamos de la importancia de las vestiduras que Jesús nos dio a través de su sacrificio. ¿Recuerdan? Decíamos que las vestiduras nos dan la idoneidad. ¿Alguien recuerda qué era la idoneidad? ¿Alguien apuntó qué era la idoneidad? Decíamos que el hacernos idóneos nos hacía ser aptos, ¿recuerdan? Nos hacía ser aptos, capaces, nos daban la habilidad, eficacia y cualificación. Cuando nosotros en el Edén primeramente estaban revestidos de la gloria de Dios. O sea, eran aptos, capaces, eran cualificados y eran eficaces. Amén. Y mencionábamos la semana pasada que todo hijo de Dios tiene que eliminar absolutamente de su mente y de su vocabulario el yo no sé, yo no puedo. Si Dios te ha revestido, significa que te ha hecho apto, te ha hecho capaz. Si alguno de los que están hoy aquí, así como los que me están escuchando a través de la grabación, si alguno les dijera, hermano, ¿alguien me puede ayudar por favor a dirigir la alabanza? Lo que no debería pasar por nuestra boca es, y yo no sé, es que no se me da. No, hermano, mira, nunca lo he hecho. Pero si el Señor me está llamando, entonces el Señor me ha capacitado. Voy a orar y voy a dejar que el Señor me use. ¿Me estoy explicando, iglesia? Así funciona en todo lo que Dios te llama, porque el Señor nos ha revestido. El segundo punto que tocábamos la semana pasada era con una pregunta. ¿Cómo se reviste la sabiduría? ¿Recuerdan?
Colosenses capítulo 3, verso 12. Decíamos, debemos de ser revestidos, de tierna compasión. Y compartíamos, no me cabe en la cabeza un cristiano que no sea compasivo. Un cristiano que no es compasivo no está revestido de Jesús. No me lo estoy inventando. Si podemos ponerlo en pantalla, Colosenses 3:12, ahí está. Ustedes vístanse de tierna compasión, de bondad, humildad, gentileza y paciencia. Las vestiduras de Jesús nos visten de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Me parece que es en Nueva Traducción Viviente, si es que varía un poquito la traducción que tenemos en pantalla. Y por último, cerrábamos el mensaje para poder comprender esto, la importancia de la vestidura, la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan? Les decía yo que al final del mensaje, cuando el hijo pródigo vuelve a casa, el Señor, el que representa al papá en la parábola, que es Dios, que es Jesús, dice la palabra que al ver al hijo de lejos, corre hacia él, se cuelga de su cuello, lo besa, e inmediatamente ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Dice, le dio orden al siervo, vístanlo. Lo primero que hace el Padre es vestirlo. Y es lo primero que hace Jesús con nosotros. Si nosotros nos salimos de su presencia, si nosotros nos fuimos al mundo, pero el Señor nos ha llamado otra vez, el Señor lo primero que hace es reclamarte. ¿Verdad que no? Lo primero que hace es evidenciarte. No, lo primero que hace, demuestra su amor por nosotros e inmediatamente dice al siervo, ¿quién de aquí es siervo de Dios? El que tenga oídos para oír que oiga. Viene entrando un hermano que se había ido al mundo. Y ahora ahí viene el que según decía que era llamado del Señor. Tú no eres un siervo de Dios. Si hiciste eso, tú no eres un siervo de Dios. Si lo que tú hiciste fue, vamos a cambiarle las vestiduras a ese hermano. Porque el padre le dijo al siervo, rápido, cámbiale la vestidura, póngale un vestido real. Y lo segundo que hace es anillo, autoridad, identidad. Y el tercero, fiesta. Vamos a celebrar. Porque había uno perdido y ha vuelto a casa. Gloria a Dios. Así cerrábamos el mensaje la semana pasada y una pregunta que retumbaba en cada aspecto de la enseñanza del miércoles pasado. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te está instruyendo? Bien, hoy vamos por la tercera pregunta del verso 11, que marca una transición teológica crucial. Les decía yo, no es muy amplio el mensaje, pero voy a ir lento porque voy a tomar muchos aspectos teológicos y me interesa que todos lo tengamos muy claro. Esta tercera pregunta, iglesia, marca la cumbre de lo que es la sabiduría. Y es la pregunta, ¿has comido? Por favor, vuélvelo a poner, Génesis 3:11. La primera pregunta, ¿quién te enseñó? Ya la leímos. La segunda pregunta de este versículo es, ¿has comido del árbol de que yo, qué dice? ¿Yo qué? Escucha esta parte porque esto es importante y es un punto teológico que si lo entendemos hoy, hermano, todo lo demás de la Biblia va a ser más fácil digerirlo. El pacto que Dios hizo con Adán está basado en ¿qué? Del árbol que yo... El pacto que Dios hizo con Adán estaba basado en un solo mandamiento. ¿Y cuál era? No comas de ese árbol. Te digo un secreto de amor. El nuevo pacto está basado en un solo mandamiento. ¿Cuál crees que es? ¿Cuál crees que es? Es uno solo. Uno solo. Y de ahí todo lo demás se abre. ¿Cuál? Va por ahí. Va por ahí. Recuerda que Jesús dijo, en eso se encierran la ley y los profetas. Pero ¿cuál es el mandamiento? ¿Con qué cerramos el nuevo pacto? Cree
¿En quién? ¿En quién tienes que creer? En Jesús. El texto bíblico que todos nos sabemos de memoria. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo el que en él cree, un solo mandamiento, cree en Jesús. Si tú dejas de creer en Jesús, ¿qué pasa con ese pacto? Se pierde. Hebreos, ¿qué dice? Si el sacrificio que hizo Jesús no es suficiente, ya no hay sacrificio que podamos hacer por ti, estás perdido. ¿Qué le dijo Pedro? Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Un solo mandamiento, cree en Jesús. Y de ahí todo lo demás, hermano, comienza a desenvolverse en tu vida todos los días. Creyendo en Jesús es la llave para que toda la vida cristiana de nosotros, para que toda la sabiduría divina de nosotros comience a desatarse en tu vida. Recuerdo hace mucho tiempo, un amigo mío decía, todo pecado tiene la raíz en no haber creído en Jesús. Todo pecado que exista, él en aquel entonces el Señor le usaba y decía, dime qué pecado tienes. Mentir, no estás creyendo en Jesús. Robar, no estás creyendo en Jesús. Fornicación, no estás creyendo en Jesús. Porque si tú creyeras en Jesús, nada de eso pasaría por tu vida. Un solo mandamiento. Vamos a regresar nuevamente a la tercera pregunta del verso 11. Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Aquí, amada iglesia, la sabiduría ya no solamente trata de posición. ¿Recuerdas? El primer mensaje de las 4 preguntas del Edén era la sabiduría que te da la posición o identidad. Esta pregunta que Dios está haciendo ya no habla de posición. Esta pregunta que Dios hace está hablando de discernimiento y obediencia. Discernimiento y obediencia. Y aquí es el punto, iglesia, donde la sabiduría se pone a prueba a través de la práctica. Es decir, sabiduría aplicada. El que diga que es sabio, ¿qué dice? La Escritura. El que se cree sabio, demuéstrelo con sabia mansedumbre. Sabiduría aplicada. El título del mensaje es ese. La sabiduría aplicada. La sabiduría aplicada. Hasta este punto, iglesia, Dios no había mencionado directamente el árbol prohibido. Hasta este momento en la pregunta, Él no había tocado eso. Pero en esta pregunta, Él se va directamente a la raíz. ¿Has comido del árbol? Se fue directo. Ya no está revelando más posición. No está preguntando dónde estás. Primer mensaje. Ya no está hablando de la fuente de instrucción. ¿Quién te enseñó? Ahora está hablando de un acto de obediencia. Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras. La tercera pregunta está hablando de acto de obediencia. Voy a decir esto lento porque me interesa que quede muy claro. La sabiduría, hermano, que no genera obediencia a su palabra, la sabiduría que no genera obediencia a su palabra, es simplemente información que no transforma. Si tú lees este libro de tapa a tapa, pero no te lleva a obedecer su palabra, esa no es sabiduría divina. Es simplemente información que no te va a transformar. Y caray, hombre, dime la verdad, ¿cuántos cristianos conoces con demasiada información que no son transformados? Que puedes memorizar, puedes aprender, puedes interpretar, puedes tener muchísimo de la información de la palabra de Dios, pero si no te lleva a una transformación constante, hermano, tú no estás tomando la sabiduría de Dios. Simplemente te estás llenando de conocimiento. ¿Alguien aquí se cree sabio, iglesia? ¿Alguien aquí tendrá la sabiduría de Dios?
¿Habrá alguien aquí que te diga, bueno, yo creo que me falta, pero yo creo que sí tengo sabiduría de Dios, tal vez un poco. No sé qué tanta. ¿Alguien aquí tiene la sabiduría de Dios? ¿Sí? Sin temor, no tengan miedo. Acuérdense que la palabra dice que tenemos la mente de ¿quién? Tenemos la mente de Cristo. Entonces tienes al menos un poco de sabiduría. Digamos que vamos en ese proceso, no tengan miedo, hermanos, no tengan miedo. Amén, gloria a Dios. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué tanta sabiduría de Dios tienes? Te voy a dar la respuesta, no te estreses. Fíjate bien, la verdadera sabiduría de Dios no se mide por cuánto sabes de la palabra. Pon atención. Sino cuánto obedeces la voz de Dios. ¿Me estás siguiendo? Si aquí entre nosotros, iglesia, hay uno solo, que el único texto bíblico que se sabe es, perdona 70 veces 7 a tu hermano. Es el único versículo que se sabe. Y todos los días lo hace. Y nosotros nos sabemos todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero no aplicamos ninguno. ¿Quién es más sabio? Aquel que solamente se sabía un solo versículo y obedeció la voz de Dios. ¿Me estoy explicando, iglesia? No importa qué tanto te sepas la Biblia, si tú no la obedeces, tú no tienes sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría de Dios se mide en qué tanto obedeces la voz de Dios. Ahí tú demuestras la sabiduría que tienes de Dios. Adán y Eva comieron del árbol prohibido, iglesia. Y ese árbol prohibido es una sabiduría que proviene del orgullo. Pon mucha atención. El hombre que no obedece a Dios es un hombre, ¿qué crees? Orgulloso. Adán y Eva comieron del árbol prohibido, que representa orgullo. ¿Cómo conectas eso, pastor? ¿Cómo llegas a la conclusión de que comer del árbol prohibido es orgullo? Sencillo. Porque Dios le dijo, no comas de este árbol. Y segundo, ¿qué lo motivó a comer? ¿Qué le dijo la serpiente? El día que tú comas de este árbol, conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Orgullo. El cristiano que no obedece la palabra de Dios es un hombre orgulloso. Es un hombre o una mujer orgullosa. Cuando tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, simplemente estamos demostrando que no tenemos temor de Dios. Lo estamos haciendo por nuestro propio orgullo. Si bien es cierto, en las dos preguntas anteriores pudimos profundizar en cómo se perdió la posición, cómo perdimos vestidura, hoy vamos a ver cómo perdemos mandamiento, cómo perdemos el mandamiento de Dios. Pero también, espero, no voy a tardar mucho, bueno, no quiero tardar mucho, quiero terminar para que veamos cómo es que Cristo restaura en nosotros el deseo y la capacidad de volver a obedecer. Pon atención, cuando tú y yo acudimos a la sabiduría de Jesús, Jesús nos devuelve el deseo y la capacidad de obedecer. Bien, vamos a ver el primer punto. Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios capítulo 1, verso 7. Si alguno se está durmiendo, tiene derecho a pellizcarlo, ¿no? Espero que nadie se me vaya a dormir. Proverbios 1, 7. ¿Te lo sabes? Lo hemos leído durante toda esta serie. El principio, ¿quién se lo sabe? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, la desobediencia, iglesia, podemos concluir que es una insensatez espiritual. Insensatez espiritual. Adán y Eva, iglesia, comieron del fruto no por necesidad. Escucha bien esto. Tú desobedeces a Dios no por necesidad.
Tú crees que lo haces por necesidad. Tú crees que necesitas demostrar orgullo en no perdonar. Tú crees que necesitas demostrar independencia al no ir a un evento que la iglesia te ha llamado. Tú piensas que es necesidad. Yo no voy a la iglesia hoy porque necesito descansar. ¿Has escuchado eso? Necesito descansar. No es cierto. Tú no estás desobedeciendo por necesidad. Es porque eres un insensato espiritual. Yo sé que parece que mis palabras son fuertes, pero no es más fuerte que perder la presencia del Señor. No es más fuerte que perder la posición delante de Dios. Algunos no oramos porque necesitamos hacer otras cosas. No es cierto, hermano. Ese fue el engaño de Adán y Eva. Ellos no comieron del fruto porque tenían hambre. No tenían necesidad de comerlo. No existía. Era un engaño. Querían ser como Dios. Insensatez espiritual. No obedecer la palabra de Dios, iglesia, es pensar que podemos adquirir sabiduría sin depender de Dios. Y eso es algo muy loco, porque el dador de sabiduría es Dios. ¿Cómo vas a querer adquirir sabiduría sin el dador de la sabiduría? Romanos 1:22. Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En el momento, iglesia, en que nosotros queremos hacer nuestra voluntad, la obediencia ya no tiene el mismo valor. Cuando uno quiere ser autónomo de Dios, independiente de Dios, te da lo mismo si quieres obedecer o no. Ya no es importante. El mandamiento que Dios les había dado era un recordatorio constante de que la sabiduría no es la libertad sin límites. El mandamiento de Dios, no comas de este árbol, era un constante recordatorio. La sabiduría no es libertad sin límites. La sabiduría de Dios te enseña, iglesia, a ser libre dentro de los límites que Dios nos ha dado. Si tú quieres ser libre fuera de esos límites, hermano, esa no es la sabiduría de Dios. Cada vez que tú y yo desobedecemos lo que el Señor nos ha mandado, es un acto de arrogancia. Es un acto de creer que podemos ser mejores que Dios. El domingo les compartía yo eso, les decía, hay un diseño perfecto, amén. Y es la palabra de Dios. El diseño perfecto te dice cómo debes de educar a tus hijos, te dice cómo debes de vivir tu vida marital, te dice cómo debes de guardar tus finanzas incluso. Este diseño perfecto te dice cuánto tienes que leer la Biblia. Lo veíamos también el domingo pasado, ¿recuerdas? Este diseño también te dice cuánto tienes que orar. ¿Cuánto tenemos que orar? ¿Qué dice la palabra? Orando sin cesar, ¿cierto? Este diseño perfecto te lo dice todo. Cuando tú y yo decimos, solamente es necesario orar por los alimentos, te estás volviendo un arrogante. Piensas que eres mejor que Dios. Amén. La palabra de Dios dice, ponedme a prueba ahora en esto. Traedme los diezmos al alfolí y verán que yo soy Dios. Y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Pero decimos, no, mira, yo voy a diezmar cuando yo me sienta convencido. Yo voy a diezmar cuando me sobre el dinero. Yo voy a ofrendar cuando acabe de cobrar. Estás diciendo que tú tienes mejor intelecto, mayor sabiduría que la que Dios tiene. ¿Me explico, iglesia? Entonces, hermano, Mateo 4, 11, 12, mira el contraste. No voy a leerlo solamente como referencia. Mateo 4, del 1 al 11, encontramos la tentación, el momento en que Jesús fue tentado por Satanás. ¿Recuerdan la historia? El primer hombre sobre la tierra cayó en pecado, ¿por qué? Por haber comido
de un árbol que le dijeron no comas. Te voy a contar un secreto de amor. Creo que alguna vez te lo compartí, déjame compartírtelo una vez más. ¿Sí sabías tú que Satanás no puede renovarse? ¿Sí sabías tú que las estrategias de Satanás siempre son las mismas? Él no es creativo. Él no puede tentarte de una manera diferente. ¿Cómo tentó a Adán y a Eva? Lo tentó a través del fruto, a través de la comida. ¿Cómo quiso tentar a Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo a Jesús? Si en verdad eres hijo de Dios. ¡Ey, espérame tantito! ¿Qué dice Génesis? Dice el libro de Génesis que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Si en verdad eres hijo de Dios, si en realidad eres igual a Dios, ¿me estás siguiendo? Lo mismo que le dijo a Adán y a Eva. Si tú quieres ser igual a Dios, está utilizando la misma estrategia. A Adán y a Eva le dijeron, come ese fruto. Si tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Estoy explicando. Cristo enfrentó el mismo dilema en el desierto. Mateo 4, del 1 al 11. Satanás le ofreció atajos, pero Jesús respondió con sabiduría aplicada. ¿Qué dijimos que es la sabiduría aplicada? No que tanto conozcas de la palabra, sino que tanto obedeces la voz de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y después de eso convierte la piedra en pan y se la come. ¿Verdad que no? Él dijo lo que sabía y obedeció la voz. Sabiduría aplicada. Adán falló al comer lo que le dijeron que no comiera. Donde Adán falló, Jesús venció. Jesús no cayó en eso. ¿Te das cuenta cómo el Señor fue rompiendo esa maldición? ¿Te das cuenta cómo el Señor rompió eso que mismo Adán provocó? Filipenses 2.8, por favor. Filipenses 2.8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿haciéndose qué? Yo estoy seguro que no ocupan buscarlo, yo sé que se lo saben. Haciéndose obediente, sabiduría aplicada. ¿Qué tanto obedeces la voz de Dios? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El pacto, el primer pacto que Dios hizo con el hombre en el huerto del Edén, se rompió porque no hubo obediencia. Todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre requieren un nivel de obediencia. El nuevo pacto, hay un solo mandamiento, vuelvo a repetírtelo, para mantenerte dentro del pacto. Cree en Jesús. Cree en Jesús y de ahí se deslinda todo lo demás. Mira que los pactos se rompen por falta de obediencia. Oseas 6.7. Oseas 6.7. Pero ellos, dice la palabra, como Adán, traspasaron, rompieron el pacto, ahí fueron infieles a mí. Los pactos de Dios están diseñados para que aprendamos a confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Los pactos de Dios, pon mucha atención a esto, no son rituales. Muchos cambian la confianza de Dios por un ritual. Yo no confío en ti, Señor, pero vengo a la iglesia y aplaudo. Eso es un ritual. No estoy confiando en ti, Señor, estoy aplaudiendo en tu alabanza. Esto es un ritual. Voy a levantar mis manos porque la letra dice, levanto mis manos. Eso es un ritual. No estás obedeciendo. No estás confiando. No sé si me estoy explicando. Los pactos de Dios son basados en confianza y obediencia. En otras palabras, en fe.
en sabiduría aplicada. Te cuento un secreto de amor. La mejor manera, iglesia, en que tú puedes demostrar que amas a Dios, ¿cuál crees que es? Obediencia. Tú puedes decirle a Dios, te amo. Hermano, pero si tú no obedeces a Dios, híjole, sé que se va a escuchar fuerte, pero estás siendo un hipócrita. Y no te lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Por favor, Juan 14:23. Juan 14:23. Si alguno me ama, ¿qué dice Jesús? Guardará mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él. Jesús demostró su amor muriendo por nosotros. Hermano, tú no tienes que morir por Jesús para demostrar amor. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Híjole, dije que no me quiero salir, pero te lo tengo que decir. Mira qué tan contradictorio es cuando algunos llegamos, porque yo lo llegué a decir, cuando algunos llegamos a decir, bajo el pacto de la gracia ya no tienes que obedecer, solamente tienes que creer. Yo lo llegué a decir, iglesia. Pero mira qué contradictorio es. Porque si tú amas a Dios, tú lo obedeces. Oye, ¿y cómo sé que amo a Dios? Pues dice que en eso conocerás el amor, ¿cierto? En que Cristo amó a la iglesia aún siendo pecadores. Pero la misma palabra de Dios dice en Primera de Juan que el amor de Dios ha sido derramado en tu interior. Así que, por donde lo veamos, amamos a Dios. Y si tú amas a Dios, guardas su palabra. Y si tú no guardas su palabra, es porque tú no has conocido a Dios. Mira qué bonito círculo, ¿cierto o no? ¿Cómo se va conectando? Es una cadenita que se va conectando, no tenemos para dónde hacernos, hermanos. Porque la palabra de Dios es perfecta. Adán demostraba que amaba a Dios cuando él estaba obedeciendo su palabra. La obediencia, amada iglesia, es el lenguaje de amor que nosotros podemos demostrarle a Dios. Todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde lo más simple hasta lo más complicado. Dices amar a Dios, obedece su palabra. Cuando Adán desobedeció, el pacto se fracturó y la sabiduría de Dios en él, ¿qué le pasó? ¿Recuerdan que hablábamos que la gloria estaba con él y después de que él pecó? La sabiduría de Dios se fue. Cuando tú y yo desobedecemos, hermanos, entonces ese pacto se fractura y perdemos la sabiduría divina. Cuando el pacto es fracturado, entonces hay muerte. Muerte espiritual y después muerte física. Adán murió espiritualmente al desobedecer. Fue separado de la fuente de vida. Y eso, iglesia, se repite en nosotros cada vez que un creyente, que un cristiano sabe hacer lo bueno. ¡Qué cosa tan más hermosa! Porque la palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. ¡Wow! Mira cómo se conecta la palabra de Dios. Así de hermosa es la palabra de Dios. Cuando un creyente sabe, aunque sea un solo texto bíblico, hermanos, uno solo, y no lo hace, mi hermano, en ese momento, esa persona está eligiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. No está eligiendo a Dios. ¿Me explico? Romanos 6:16. Romanos 6:16. El Señor pregunta por medio de Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis?
Si tú obedeces a tus deseos, si tú obedeces a tu propia sabiduría, en realidad no es a ti, es a Satanás. Te vuelves esclavo de él. Lo mismo que hizo Adán y Eva. Obedecieron lo que Satanás les dijo. Y así es como toda la humanidad llegó a ser esclavo del enemigo. Precisamente así. Entonces, vamos cerrando este segundo punto para ir avanzando. Si el pacto divino se rompió por medio de la desobediencia, pon atención, si el pacto divino se rompió por medio de la desobediencia, ¿cómo se restaura entonces el pacto divino? Es muy lógico. Ya escuché una respuesta. Si el pacto divino se rompió por la desobediencia, ¿cómo se restaura? Por la obediencia. Te digo cuál es la mejor noticia de todo. Que no tuvo que ser la nuestra. Fue la obediencia perfecta de Jesús. Jesús vino a restaurar ese pacto divino siendo obediente 100% y dándonos a nosotros su justicia. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Voy a ir leyendo, hermanos, ve buscando, pero voy a ir leyendo para no hacer tantas pausas. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué dice la palabra? Hechos justicia de Dios en él. Nos revistió de su justicia. Me quedan 2 puntos más y termino el mensaje, hermanos. Esfuérzate y sé valiente. No cierres los ojos ni bosteces. Esa es otra versión, hermanos. Vamos por el tercer punto. Si la desobediencia provoca una ruptura, la obediencia produce santificación y sabiduría. Escúchalo bien. Si la desobediencia provocó una ruptura, la obediencia produce santificación y sabiduría. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, mira aquí lo que dice la palabra de Dios, verso 2. Pedro comienza saludando, vámonos al 1 de una vez para leerlo seguido. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Verso 2, ¿qué dice? Elegidos. Alguien diría, está hablando de los apóstoles nada más. Está hablando de los 12. No es cierto, no está hablando de los 12. ¿Qué dice segunda de Pedro? Perdón, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Regresemos otra vez. Verso 2, por favor, de primera de Pedro, capítulo 1. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué fuimos elegidos? No, es que no creo que eso no queda claro. ¿Para qué fuiste elegido? Es que bajo el pacto de gracia ya no hay que obedecer. Entonces, ¿por qué Pedro escribió eso? Fuimos elegidos para obedecer. Fuimos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando tú obedeces, eres rociado y entonces, 2 puntos, gracia y paz sean multiplicados. Yo tengo la gracia de Dios. Cuando tú obedeces, eres rociado con la sangre de Jesús y las Escrituras dicen que la sangre de Jesús nos mantienen puros, nos mantienen puros, nos mantienen una constante limpieza. Mira otra vez, la palabra de Dios se conecta de una manera asombrosa. Nos mantiene puros y eso multiplica la gracia. Multiplica la gracia y la paz en nosotros. Gracias a Dios. Qué cosa tan más hermosa. La obediencia a Jesús transforma nuestra mente. Cuando tú quieres obedecer a Jesús, piensas de una manera diferente. ¿Has escuchado esto que decimos? Un cristiano se conoce por su manera de actuar, por su manera de pensar. ¿Cierto o no?
Les voy a contar un secreto de amor. Yo siempre ando evidenciando a mi señora, pero ya le dije que el día que ella comparta la palabra, que ella ponga los ejemplos que quiera. Cuando recién nos habíamos casado, una persona fue a hacernos un mantenimiento del aire acondicionado. Yo no le pregunté cuánto me iba a cobrar. Tengo esa mala costumbre de no preguntar. Y la persona pues aprovechó la situación y me cobró desde mi gusto un poquito más caro. Pero yo había hecho el trabajo. Mi esposa me dijo, ¿no le pagues? Y le dije, puedo hacer eso, pero la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y yo tuve la culpa por no haber preguntado. Y ella me decía, pero es que no es justo. No importa, la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y yo le voy a pagar porque él ya hizo el trabajo. La obediencia a Jesús transforma tu manera de pensar. Cuando tú no obedeces a Jesús, tú piensas lo que te da la gana. Así de simple. Si tú obedeces a Jesús, no os dejes de congregar. Esa obediencia a Jesús, tu mente te dice, levántate, ya es tarde. Córrele, no hay que llegar tarde a la iglesia. Miren, les voy a contar un secreto de amor, algo que muy pocas personas saben aquí. No voy a decir el nombre porque no quiero exaltar a nadie. Si tú no vienes a la iglesia porque saliste de vacaciones, ¿tú haces tu culto donde estás? No contestes, es para ti. Yo conozco una persona que aquí sale de vacaciones y donde esté, en la alberca, en la playa, con familia, sin familia, manda a llamar a los que están. Vengan, siéntese por favor, vamos a hacer el culto dominical. Tu obediencia a Jesús transforma tu manera de pensar. No importa dónde estoy, yo voy a obedecer la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? El Espíritu Santo, iglesia, actúa en nosotros como un maestro de la obediencia. Y el Espíritu Santo comienza a renovar nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Sé que te lo sabes. No te conformes a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, déjame ver si puedo explicarlo de esta manera. Cuando nosotros creemos en Jesús, Él pone en nosotros el querer, ¿qué dice la palabra? Como el hacer. Jesús nos devuelve el deseo y la capacidad de obedecerle. Y cada vez que tú obedeces una sola cosa, comienza a transformar tu mente el Espíritu Santo. Comienza a renovarla. Comienza a ver un cambio en tu interior. Pero si tú conociendo, dice la palabra, si sabes hacer lo bueno, no lo haces, te es pecado. ¿Y el pecado qué hace? Te aleja nuevamente de Dios. No sé si estoy hablando muy rápido, hermanos, pero en serio eso es algo maravilloso. Porque cuando tú en serio entiendes esto, lo crees en tu interior, que al creer en Jesús Él pone todo dentro de ti, comienza a desarrollarse esto en tu interior. Hey, ¿sabes qué? Dios puso en mí la capacidad y el deseo de volver a obedecerlo. Si yo creo eso, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, sin ningún esfuerzo humano, sin ningún esfuerzo de la carne, sino por la fe que tenemos en Jesús, va a forzar nuestra carne, va a empujar nuestra carne a obedecer al Señor. Eso es lo que va a pasar. Segunda de Corintios 7:1. Ya estoy por terminar, hermanos. Sé que es mucha información, pero miren, son 8:40. Todavía tengo 20 minutos. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos ¿en qué, iglesia? Esto es maravilloso. La palabra dice, tienes que perfeccionarte. Es imposible que yo sea perfecto, claro, pero ahí no acaba el texto. ¿Perfeccionándonos en qué?
en el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la palabra dice que todo temor a Dios te va a terminar alejando del pecado. El temor a Dios te aleja del pecado. ¿Por qué desobedeció Adán y Eva? Porque ya no tenían temor de Dios. No tenían temor de Dios. Cuando alguien tiene temor de Dios, obedece la palabra de Dios. La sabiduría, iglesia, crece en nosotros a medida que aprendemos a obedecer sin demora y sin justificación. ¿Conoces a un cristiano que obedece sin preguntar? ¿Conoces a un cristiano que cuando Dios le dice arrodíllate y ora, dice, estamos platicando y se arrodilló? ¿Qué pasó? Es que Dios me dijo que me pusiera a orar en este momento. Y yo tengo que obedecer a Dios porque Dios me lo dijo en este momento. ¿Has conocido a alguien que de repente se acerca a una persona y le dice, mira, no sé por qué estoy haciendo esto, pero quiero que sepas que Dios te está mandando a decir esto? No cuestionó, obedeció. Cuando aprendemos, iglesia, a obedecer sin ninguna demora y sin justificación, hermano, esa sabiduría comienza a crecer en nuestro interior. Así que, iglesia, la obediencia progresiva, conforme tú te vuelves más obediente a Dios, es un síntoma de madurez espiritual. Un inmaduro no obedece. Tienes que andar detrás de él como cuchillito de palo. Tienes que estarle recordando a cada rato, ¿ya hiciste? Teníamos un compromiso, ¿lo cumpliste? Oye, la vez pasada hablamos de este tema. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? El domingo hablamos de la madurez espiritual, recuerda. Déjame darte una pequeña ilustración. Ya estoy terminando, me falta solamente un punto, iglesia. Déjame darte una ilustración para cerrar este segundo punto, este tercer punto. Si un padre le dice a su hijo, no toques el fuego, y el hijo desobedece, va y toca, ¿qué le pasa? Se quema, ¿cierto? Y ese hijo ya no va a volver a tocar el fuego. ¿Por qué? Porque le dolió. ¿Me está siguiendo? El hijo no va a volver a tocar el fuego porque se quemó. Aprendió por medio del dolor. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera aprendido por medio del amor? ¿Cómo hubiera sido aprender por medio del amor? ¿Cuál dijimos que era el lenguaje del amor? La obediencia. Si el hijo se quema y es una quemadura grave, ¿qué le decimos al hijo? ¿Por qué no me obedeciste? ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Por qué si te dije que no tocaras el fuego lo hiciste? Porque esa persona decidió aprender por medio del dolor y no por medio del amor. De la misma manera, así es el cristiano que quiere experimentar antes de obedecer. Dios dice, no te unas en yugo desigual. Pero el cristiano quiere ir a experimentar. Y después de que se quebró la cabeza, después de que le humillaron, después de que hubo infidelidad, después de que hubo divorcio, dices, ah, Señor, ya entendí por qué decías que no en yugo desigual. ¿Quieres experimentar? Pero si hubieras amado a Dios, o sea, si hubieras sido obediente a Dios, no estarías pasando lo que pasaste. Estoy explicando, iglesia, solamente es un ejemplo, hermano. La verdadera sabiduría, iglesia, es obedecer a Dios por confianza, no por experimento. Ya me pasó, no lo hagas. Esa es sabiduría por experimento. Pero cuando Dios te dice algo, no sé por qué Dios me dice, un ejemplo, hermano, no sé por qué Dios me dice que no me la pase pensando en cosas malas. Pero yo le voy a obedecer porque dice que piensa en todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro. Si hay algo digno de alabanza y virtud alguna, en esto pensar. No sé por qué, pero no lo voy a experimentar. Yo voy a pensar solamente las cosas buenas. Pero cuando alguien ya pasó por la experiencia de estar pensando cosas malas y se empieza a enganchar con piensa mal,
y acertarás. Ya te la sabes. Ojo de loca, no se equivoca. Ya te la sabes. ¿Cierto o no? Pero si dijeras, espérate, yo me la pasé pensando mal y viví amargado, me robó la paz, ya no voy a hacerlo. Tú eres un cristiano que te gusta experimentar el dolor. Pero cuando tú confías en Dios y dices, no voy a pensar mal, no voy a suponer. ¿Recuerdan que constantemente les digo eso? No supongas nada. Gloria a Dios. Estoy terminando. Santiago 3:17. Último punto, iglesia. Me acordé de un programa. Dice, último punto, por favor, la batería. No se crean, iglesia. Santiago capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría de Dios lo leímos yo creo que como 3 meses, iglesia. Que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. La sabiduría terrenal siempre va a buscar justificar por qué no lo hiciste. No sé cuántos los de que están aquí, bueno, creo que sé cuántos, pero no me voy a poner a investigar. Tienen un trabajo, terrenalmente hablando, te voy a decir un secreto de amor. Si te equivocas, a los jóvenes que veo por acá, que están estudiando, si no cumples con algo, a los ministros que hay aquí, si no cumples con algo, no te justifiques. Es que no lo hice porque justo hoy lo iba a empezar a hacer. Eso revela sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal busca justificar tus actos. Comiste del árbol que te mandé, no comieses, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste, justificación. Cada vez que tú te justificas, significa que estabas usando sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal va a buscar justificar tu desobediencia. Cada vez que desobedeces, es que por tal persona, es que se me puso enfrente. La sabiduría terrenal solamente busca una cosa. Una sola cosa busca la sabiduría celestial. Agradar al Padre. Es todo lo que busca. Cuando tú y yo tenemos sabiduría de lo alto, demostramos que amamos al Padre y buscamos ser gratos delante de Él. Gracias a Dios. Hermanos de la alabanza. Cerramos la tercera pregunta que Dios hace en el huerto del Edén. Hace en el huerto del Edén, perdón. ¿Has comido del árbol que te mandé, no comieses? Jesús demostró que amaba al Padre al obedecer todo lo que Él le mandó. La palabra dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús? Obedece su palabra. Confróntate a ti mismo y di, yo no voy a decir que amo a Dios si no guardo su palabra. Yo no puedo decir que amo a Dios si no guardo su palabra. La palabra es clara, iglesia. Cree en Jesús. Ama, perdona, predica su evangelio. Y estarás obedeciendo a Jesús. Lo que de gracia recibiste, de gracia da. Estás amando a Jesús. Estás amando a Dios.
La sabiduría no se mide en qué tanto conoces a Jesús. La sabiduría se mide en qué tanto obedeces su voz. ¿Qué tanto has oído su voz? ¿Qué tanto has obedecido lo que Dios quiere decirte? Al día de hoy Satanás sigue susurrando, iglesia, como lo hizo con Jesús. Sigue susurrando, sigue buscando que nosotros desobedezcamos. Hagamos lo que Jesús hizo. Responde con la palabra de Dios. ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? La voz del Padre siempre nos va a confrontar, pero también nos lleva al arrepentimiento. No es una pregunta de condenación. No es el tono en el que Dios lo está diciendo. Dios le dijo esto a Adán y a Eva. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Es una pregunta con dolor. Dios ya lo sabía. Dios sabe cada vez que tú haces tu voluntad. No es una pregunta porque lo desconozca. Es una pregunta que abre el panorama a que tú puedas entrar en arrepentimiento. Después de haber hecho esta pregunta, inmediatamente Dios presentó cómo cerrar esta situación. Y lanzó la profecía de la simiente perfecta. Lanzó la primera vez la profecía en que vendría un hijo por medio de la mujer. Estaba hablando de Jesús. Tu simiente le aplastará la cabeza. Dios ya estaba poniendo el fin de eso que Adán y Eva habían hecho. Dios lanza la pregunta, no porque te condena, porque quiere que tú y yo seamos conducidos al arrepentimiento. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y se la dará abundantemente y sin reproche. Amado Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nos envistas de ese poder. Más que para llenarnos de información, para obedecer a tu voz. Bajo este nuevo pacto, Señor, nos has llevado a escuchar a tu Hijo y a obedecerle. Este es mi Hijo amado, dijiste en el monte de la transfiguración. A Él obedeced. Porque dijiste por medio del apóstol que de tal manera nos amaste, que enviaste a tu Hijo para que nosotros creyéramos en Él. Un mandamiento, creer en Él, para que no nos perdiéramos. Porque por medio de Pedro, Señor, volviste a revelar, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Queremos obedecer tu voz. Si hay un solo versículo que hay en nuestro interior, queremos obedecerlo totalmente. Señor, queremos demostrarte que te amamos siendo obedientes a ti. Gracias, Señor. Nuestra carne quiere llevarnos a la desobediencia, pero tú nos has capacitado. Tú nos devolviste tanto el deseo como la capacidad de volver a obedecerte. Por lo cual te pido, Señor, que quites de nuestra mente, que nos ayudes a quitar el decir que no podemos obedecer. El decir, Señor, que es imposible para nosotros mantenernos en fe.
porque tú produces en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Gracias, Señor. Vamos a orar, iglesia, por las ofrendas y después de eso oramos para quedar despedidos. Amado Padre, Señor, te pido que recibas, Señor, como una ofrenda grata, Señor, lo que hoy vamos a depositar en el alfolí. Señor, a ti no te hace falta nada. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Sin embargo, Señor, hoy queremos obedecerte, queremos demostrar amor, Señor, entregándote, Señor, nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Recíbelo, Señor, como un olor fragante. Se ha multiplicado, Señor, la provisión de mis hermanos, de mis hermanas, que hoy se atreven a confiar en tu palabra. Señor, gracias, Padre mío, por los trabajos de cada uno de los presentes. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Levanta tus manos para quedar despedidos. Que el amor, la gracia y la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que a partir de hoy, hasta que el Señor venga, te encuentre a ti y a mí, demostrando amor, siendo obedientes, teniendo temor del Señor, sabiendo que Él nos ha devuelto la capacidad y el deseo de obedecer su palabra. Y todos los que lo creemos decimos, amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor y no olvides adorar al Rey.